Hola. Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos. Sonia, entra, anda. Gracias. Hola. Voy a explicar un poco cómo ha sido... Esto igual sobra, ¿no? ¿O no sobra? No sé. Se oye bien, ¿eh? Sí, voy a explicar un poco cómo ha sido un poco este acto y quién es Víctor. Porque, bueno, como habéis dicho, es temprano en esto de organizar actos culturales todavía. Estamos todos un poquito con el mayor cuidado del mundo para poder hacerlo con seguridad. Y, bueno, de alguna manera había que ponernos en marcha. En la asociación ya llevamos bastante tiempo. Aquí tenéis al presidente, si queréis luego pedir un autógrafo, que es el presidente de una de las asociaciones más guerrilleras de la ciudad, y esto es muy de agradecer. Y es muy de agradecer, os quiero decir, porque desgraciadamente el mundo vecinal también parece sumido en un sueño así un poco adormilado, por decirlo, y de alguna manera mantener vivo bueno, pues lo que es la voz de los ciudadanos de cualquier parte, pues siempre interesante y siempre de agradecer. Yo, que lo he ocupado el puesto algunas veces, siempre estoy agradecido de que haya gente pues que tome, ¿no?, ese timón y siga luchando. Y además habrá espacios para la cultura. Desde ediciones del 4 de agosto, desde Planeta Clandestino, el año pasado planificamos una actividad que se iba a llamar A la Fresca, y desde luego ya hacía fresco como para empezar a hacerlo, que era llevar la poesía a los parques de la ciudad, un poco pensando en que la gente se sentase en la hierba y escuchase lo que se podía hacer, ¿no? Pero bueno, nos hemos comido la pandemia, nos hemos comido pues la climatología también, y de alguna manera han ido pasando los meses sin que arrancásemos. En estas recibí una llamada de Víctor en la que me decía, yo ya sabía que hacía unos meses que estaba programado en Zaragoza, pero no sabía qué iba a pasar porque bueno, podía suspenderse de alguna manera su acto y tal. Y al recibir eso dije, bueno, pues igual que Víctor se acerque a la ciudad de Logroño, que es una ciudad en la que he estado ya varias veces recitando, en la que ha publicado uno de sus libros y en la que creo que le une una relación un tanto especial, bueno, él que es un poco transterrado de Madrid en Valencia, bueno, pero también un poco en Logroño, pensé que era una buena oportunidad para arrancar, ¿no? Y que menos que mejor, ¿no?, que en Los Lirios, que siempre, como estábamos contando, realiza actividades culturales y poéticas dentro de sus propias fiestas. Cuando se pueda volver a hacer fiestas, volveremos a hacerlas. Y qué mejor que aquí, ¿no?, que hemos gozado a veces también de los autores locales, pero también hemos tenido a Sofía Castañón y hemos tenido a otros poetas, bueno, pues que nos han mostrado un poco lo que hacen. Víctor es un hombre que reniega de su origen, no, esto es broma, pero que empezó en el mundo de los foros de Internet y esto, en un momento en el que Internet nos daba salida a un montón de voces que bueno, pues que de alguna manera el mundo restringido editorial todavía no daba cabida, ¿no? Y de hecho yo lo conocí a través de Adrián Pérez, al que mando un saludo, que es un poeta pastor de Autol, que es con quien él se relacionaba en aquel mundo, ¿no? Pero enseguida conectamos, por la razón que sea, ¿no? Esto es un mundo de darwinismo casi, ¿no? Yo siempre he chuleado de ser, bueno, uno de los editores de lo que creo que fue su primer libro grande, aunque era pequeñito, ¿no?, que es Incompleto. A partir de ahí, él ha vivido, pues bueno, una carrera, yo creo, ascendente en todo momento. Y aquí tenemos en la mesa dos de sus libros últimos, Sobrante y Mediodía, que vais a poder disfrutar. Pero yo quería, como ya me conocéis, que a mí no me gustan las presentaciones un poco brasas, aunque os estoy metiendo ahora una, quería hacerle preguntas para que conocieseis un poquito más pues al Víctor poeta, Víctor Gómez. Víctor, cuéntanos un poquito qué se va a encontrar alguien que se asome a Sobrante, por ejemplo, o Mediodía. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, primero... Sí. Hola. Pasad, chicas. Pasar. Sí. Bueno, lo primero, daros las gracias a Enrique, por supuesto, por facilitar este encuentro con vosotros, y a los que habéis venido, pues por permitir este intercambio que va a ser esta tarde entre la escucha, la palabra, la cordialidad, ¿no? Logroño, evidentemente, marcó un antes y un después, la publicación de Incompleto,
que en gran medida se debe también a la mediación de Sonia San Román, que está detrás. Y bueno, yo he ido haciendo tentativas de escritura creativa, que pasan por algún libro anterior, por Incompleto, que fue un punto de inflexión, y desde Incompleto hasta este libro Sobrante, cerré un ciclo de poesía y de indagación en cómo utilizar el lenguaje para tratar de transmitir cosas que son para mí muy difíciles de transmitir, y son la esencia, lo nuclear de lo que te va constituyendo y de lo que te va aconteciendo, ¿vale? Mediodía salió en una editorial leonesa, y Sobrante salió en una editorial catalana, con una diferencia de 3 años entre una publicación y otra. Esto es del 2016, esto es del 2019. 2019, que salió prácticamente en diciembre. Entonces, bueno, pues el COVID ha permitido que sea un libro discreto, como también es una de sus partes, ¿no? Sobrante tiene 3 partes: sobrante, sombra y secreto, ¿no? Con una S alargada, como un susurro, como un siseo, ¿vale? El sobrante. Bien, y la idea hoy era leeros muy poquito de los libros, quizás leer un poema o 2 de cada, porque lo que me apetecía compartir con vosotros es un proyecto que está inacabado, inconcluso, pero que esta parte sí lo está, que se llama 14, ¿vale? Voy a quitarme la mascarilla para que la lectura fluya un poco mejor, ¿vale? La dicción. Entonces, estaría bien, si os apetece, interrumpir entre un libro, otro o el tercero, es decir, como leeré un poema o 2 de Mediodía y un poema o 2 de Sobrante, o fragmentos, porque Sobrante es un fragmento. ¿Pero te vas a escaquear sin que te hagan más preguntas? ¿O cómo es? No, podemos seguir con las preguntas. Podemos seguir con las preguntas. Yo cuando me toque leer, como leeré de 3 partes, sí. entre Mediodía, Sobrante y lo que voy a leer de 14, podemos conversar. Y si no, cuando acabe, pues también. Y si no, pues nos vamos a tomar unas cañas. Bueno, te voy a hacer una pregunta, pues, como esa de por dónde... ¿Qué se pueden encontrar? Me habías preguntado qué se pueden encontrar en estos libros. Eso es. Vale. Mediodía es un libro que recoge la experiencia de vivencias y conversaciones con mujeres que han sido amigas o familia, y cuya forma de enfrentarse a una dificultad o un problema me ha dejado una huella. Porque era consciente, fui consciente, no al empezar el libro, porque no sabía lo que estaba escribiendo, sino casi ya cerrando el libro, en el momento en que estás ya tratando de pulir y de dejarlo tal para enviarlo al editor. Fui consciente en la suma de los poemas, de los textos, de todo lo que ahí acontecía, que había algo común en todas estas mujeres, y era que la situación de dificultad en algo que podía ser no grave o no importante, o muy grave, muy importante, en cualquier caso tenía una devolución distinta desde el panorama social, simplemente por el hecho de ser mujer y no ser hombre, ¿vale? Entonces creo que ese es el nexo que une todos los poemas de Mediodía. Y en el dibujo, el ilustrador que leyó el libro y tenía total libertad de hacer lo que quisiera para la portada, se le ocurrió, y a mí me pareció bien, la propuesta que hizo, la primera que hizo, que es un exprimidor de naranjas, se ve que... y lo que hay es el cuerpo de una mujer, y al pasarlo, pues va dejando el zumo, ¿no? sobre el suelo, sobre la hierba, ¿vale? A mí me parece que sintetizaba bien un poco algo de lo que pasa en el libro. Y Sobrante es un libro para mí que cerraba un ciclo y que hace referencia inicialmente... No, que tiene que haber corriente. ¿Estás bien?
No, no, no Perdón, pasa nada. No, no, gracias, Gloria. no, no pasa nada. No pasa nada. Hace referencia sobrante a ver cómo lo puedo introducir. Lo que nuestra sociedad descarta de la vida, de la vida de cada uno de nosotros, como no válido, no tiene valor, ¿no? O como no significativo, o como no importante. Y tiene que ver mucho con la falta también, el sobrante, ¿no? Con lo que nos falta, con esa carencia que tenemos. Así que sobrante está atravesado en cierta medida por un binomio que se da en toda la escritura de estos años, que empezó en Incompleto y cierra sobrante, un binomio que es el deseo y la insurrección y la rebeldía. El deseo, que sabemos que siempre es algo que no se cumple, porque se cumple deja de ser deseo, y la insurrección porque es la necesidad de quitarte la bota que tienes, que te está apretando en el cuello, sea del tipo que sea, ¿no? Así que sobrante, que tiene tres partes, os comentaba, la de sobrante, la de sombra y la de secreto, funciona como un solo poema que se hubiera astillado como un tronco. Imaginaos un tronco que se astilla, se esparcen las astillas y ya no ves el árbol, ya no ves el sujeto, ya no ves el ser vivo, sino que hay como una serie de astillas, de pedazos, de fragmentitos, de viruta que se ha pulverizado y que da la posibilidad de que las raíces están debajo de tierra, tiren a lo mejor un nuevo tronco, pero será un nuevo tronco y no sabemos cómo va a ser, ¿vale? Entonces, sí, ¿y qué sentido? Ser... Para el que no lea habitualmente, ¿Qué? Para el que no lea habitualmente poesía, Sí. ¿Qué sentido tiene hoy la poesía para ti? ¿Qué sirve? ¿Es una herramienta? ¿Es un medio para...? ¿Qué es? Yo creo que la gente que no lee poesía de manera consciente tiene una relación con la poesía de una manera inconsciente. Por ejemplo, cuando escuchamos música, muchas letras de canciones, no todas, pero muchas letras de canciones son poesía. Cuando vemos cine, hay algunas películas que son poesía también. Tenemos también una relación con la poesía un poco peligrosa, pero es real, y de eso creo que Quique sabe bastante, porque estamos bombardeados por la publicidad. Y la publicidad utiliza la misma retórica que la poesía. La diferencia es que mientras que la publicidad tiene como objetivo ser elocuente, es decir, convencerme de algo, compra esto, la poesía no busca la elocuencia, no busca convenceros de nada, ¿vale? Entonces, en cierta medida lo que ocurre es que tenemos una mayor facilidad para la narrativa, para los relatos, ¿no? Y normalmente la gente que lee, mayoritariamente es gente que lee narrativa, y la gente que acaba aterrizando en la poesía es una minoría, ¿vale? Como forma consciente. Pero yo creo que sí que hay una comunicación con la poesía en lugares donde ocurre la poesía muchas veces con más fuerza que en los propios libros de poesía, ¿vale? Esto, o sea, a mí me gusta mucho cómo lees, porque parece casi, me quiero imaginar, casi el que cuenta las leyendas de la tribu, ¿no? Hay como una especie de silencio bajando y todo el mundo te va a prestar atención, ahora lo vas a ver. ¿Tú crees que esa comunión que se genera es un espacio mágico de alguna manera? No sé, ¿qué sucede ahí? Remite... Creo que lo mejor que puede ocurrir en una tarde como hoy, cuando viene un poeta aquí a Logroño o una poeta aquí a leer y a compartir con la gente, lo mejor que puede ocurrir es que se produzca un encuentro entre la persona que está escuchando y esa música de sentido, esa comunicación extraña, rara, diferente, que produce el texto que se está leyendo a través de un poeta. Entonces, lo mejor que podría ocurrir hoy no es que entendáis o no entendáis un poema, un texto, un fragmento, sino que desde la sensibilidad del que se pone a escuchar música, ¿no?
conectara con la emoción de alguna manera, ¿no? Le generara algún tipo de emoción, tristeza, rabia, pena, alegría, no sé, lo que fuera, ¿no? Eso sería lo mejor que podría pasar. Pues adelante, ¿no? ¿Qué? Vale, pues como decía, no hace falta entonces el micro. ¿No Así ponemos? ambiental creo que ayuda, ¿eh? ¿Eh? No, así ambiental creo que te ayuda. Vale. Que está bien. Sí. Vale. Bueno, pues voy a empezar con un texto con uno solo de mediodía, que está casi al final, y que es un texto inconscientemente, porque lo escribí al tirón sin pensar premeditadamente, pero cuando lo acabé me di cuenta que era un texto dedicado a mis padres o como un acto de generosidad por mi parte, o de evolución, o recuerdo, memoria de mis padres, especialmente de mi madre, pero de los dos. Me cuentan los que aman, los que han amado mucho, que son cerillas que no se extinguen, quedan suspendidos en ese momento umbral en que acaba la madera temblando, la llamita tan frágil, y así, eternamente. Yo les creo. Rezo al sol y al mar me devuelvan la fe en los que aman, que son unos extraños. Viven otro mundo en esta misma alaridad, y de tan próximos me traspasan como fantasmas o brisa dulce, removiéndome todo, tachando lo negociable. Yo quisiera amar así, sin posibilidad de negación, como modo de respirar, de circular involuntariamente la sangre con esa misma no necesidad de esfuerzo o búsqueda, de economía o altar. Me cuentan los que aman, los que han amado mucho, que no piense mucho en ello, mientras me abrazan antes de dormir, antes de despertar. Y luego voy a leer también un poema que está al final, porque estando en una asociación que lucha por los intereses de los vecinos, ¿no?, de su comunidad, de su pequeña comunidad, pues este poemita que se sume y que sea presencia, ¿no?, desde mi ausencia en vuestro día a día y en vuestra lucha, ¿no?, cuando me vaya, ¿no? A mi esperanza la llamo derrota, a mi derrota la llamo combate, a mi combate lo llamo vida, a mi vida la llamo nadie, nadie somos todas, a todas os llamo mi esperanza. Vale, eso de mediodía. ¿Queréis preguntar algo, comentar algo? Y si no, sigo. Pues que nos está gustando. Vale. Bien. Si no, al río. Efectivamente. Lo del río lo podíamos dejar para agosto. No me voy a resistir, pero... Tienes ahí en la orilla del río, ahí, y si no, pues ya, derecho. Que no tenemos pilón. Ahí va el pilón, abajo. Bueno, este libro de Sobrante y tiene ya una huella de un amigo de Enrique y mío, Pedro Montalegre, que estuvo aquí, chileno, residió en Valencia 12 años, al final tuvo que volver a la casa familiar y se suicidó en enero del 2015, ¿vale? Y un poeta inmenso, estamos hablando de la primera división, ¿no? Ahora estamos en primera regional, pero él estaba en la primera división. Y bueno, el libro este libro Sobrante arranca y cierra con dos textos de Pedro que están incrustados, agenciados, robados, como lo cito a él, pero que no se pueden separar, no es algo anecdótico en el libro, sino que el libro empieza realmente en la cita de Pedro y luego acaba en una cita de Pedro. Vale, entonces voy a leer solo la cita inicial, que es de un libro que se llama Opus Morbo. Tú lo pudiste leer, ¿no? Sí. Algo tremendo. Yo caigo en la tentación de nombrarte con fango, porque somos fango y a él volveremos.
En Sobrante, al principio hay un textito que es el único que guarda como un algo narrativo más, digamos, más hilado, y todo lo demás es mucho más deshilado. Entonces voy a leer este texto, solamente el inicial quizás, y a lo mejor uno muy cortito de la mitad del final, y de esto os quería contar que fui consciente de, aunque se escribió de manera así también como impulsiva, pero fui consciente de dónde cuando estaba naciendo tenía una imagen grabada de una experiencia personal en el Saler, en Valencia, una playa. Y es que paseando por la playa, bueno, yo hubo una temporada que tenía mucho tiempo libre y podía ir entre semana a la playa cuando no había gente, a una playa, estaban prácticamente solos, y allí como Adán me bañaba y fantástico, ¿no? Y tomaba el sol en bolas, allí no había prácticamente nadie, o éramos 3 en 2 kilómetros, ¿no? Vale, entonces saliendo del agua y caminando por la orilla, relajadamente, en un momento plácido, de esos momentos que son como de éxtasis, de oh, qué bien, el agua qué buena, el solecito qué bueno, no hay nadie, no hay ruido. Me tropecé con 2 bultos que estaban como moviéndose aún un poco, uno aún se movía un poco, el otro nada, y conforme me voy acercando ya no se movía ninguno de los dos, los tenía como a 20 metros, y eran 2 peces grandes que se habían asfixiado con bolsas de plástico y les había reventado el vientre. No supe reaccionar ahí. Bueno, mucho tiempo después, como a lo mejor prácticamente un año, un día, pum, tiro un texto y es este que os voy a leer ahora, ¿vale? El texto está trasladado a una experiencia de pareja y a su vez está, como en casi todo lo que escribo muy frecuentemente, está muy mezclado los problemas o los conflictos que tenemos a nivel íntimo con los problemas o las dificultades que tenemos en lo colectivo, ¿vale? Bueno, y es el poema que sigue a lo que leí de Pedro, ¿no? Con el que arranca la parte de Sobrante. Miento, acuerdo, hablo. La resaca del mar, furia repentina, casi no nos deja salir. Ya en la orilla, desnudos, junto a 2 peces muertos, asfixiados al tragarse 2 bolsas de plástico y cuyos vientres al reventar muestran las vísceras aún tibias, respiramos con dificultad y agitación. No hace frío, luz gualda y gris, cielo pálido y translúcido. Entre pardas nubes, dudas, estéril holocausto, escamas acromáticas adentrándose en nuestros ojos, pesadez muda del instante, dionisíaca sombra, mar color vino. Lo solar infernal se esparce, desborda. No se entiende, emerge. Desnudos caminamos por la orilla viendo desaparecer nuestras huellas casi al instante, por la lengua arenosa de un azul ofendido. Seducir ese arduo silencio, sin mirarnos, la piel electrizada, duda y temblor. Nos deseamos. ¿Qué nos boicotea? Tiempo bobo al borde de la turbia orilla. Caminamos al sol, solitarios, en lo ciego de tanta luz, dejando atrás 2 cadáveres. Abolimos esa llama. Esparce cenizas el ansia, el imposible ser decir. Lo salado de ahí al texto, habla, marillante. Fracaso, ¿quién recuerda y cómo? Mi rastro de peces, plásticos, nubes, huellas, resaca.
rabia sin ruido pinza el día con la noche, fractura el fango. La segunda sección empieza con, como ya os comentaba, todo lo que continúa después de esto es mucho más breve y son como muy cortitos. Empieza con: entre el que regresa al centro se ha perdido. Intrusa la claridad y delatora. Los prófugos duermen. No les reciben ni el poema ni la vida. En la madrugada saltan de un idioma a un estruendo. Caen como una sombra partida en dos multiplicidades sin cuerpo. Bueno, y ahora voy a leer al tirón, voy a tratar de leer despacio, 14. 14 es entre dos corchetas, la K de kilo y torce, ¿vale? Sobre la K de kilo os puedo decir que en palabras que no tienen el mismo origen que las lenguas romances aparece la K. En cierta medida es como un espíritu inclusivo del lenguaje con las lenguas que no son las originarias, ¿no? De aquí, o las que en principio son. El 14 en sí, la palabra como número, hace referencia a cambio y desafío y a otras circunstancias que tienen relación con la cábala, pero que no voy a desarrollar aquí. Y torce, T-O-R-C-E, es vuelta que se da alrededor del cuello una cadena o collar, ¿vale? Bien, entonces 14 reúne todas esas posibilidades, ¿no?, de lectura, ¿no? Y es algo que también es frecuente en los textos que leo, que escribo, ¿no? Y es que hay diferentes niveles o diferentes... Se suman a veces varias formas de entender o varias direcciones de lectura, ¿no? Y cada uno puede coger la que quiera o ninguna. Vale. Arranca este 14, que son 14 textos, con una cita de Blanca Andreu de los archivos griegos. Respóndeme, ¿por qué quieres desfigurar la faz del mundo? Y lleva antes de los 14 textos una cita mía, como una introducción, ¿no? Un ambidiestro arquero es la verdad. La maldad no es ley sino tributo. El poema no es un impago. Su desgracia es liberar 14 flechas del corazón tirano de la economía de guerra. Luz. La luz sobre la ceniza, los ojos bajo una densa orografía de pájaros sedientos, la calma astillada por los picos salvajes, el mundo mudo en la red del deseo. Hay sangre vencida en los cielos violados y estruendo y caos borrando las líneas del horizonte. Hay en lo sucedido la pérfida caligrafía de lo humano, y si pudiera empezar de nuevo, aquí, donde ahora se suicidan los niños, vestiría la palabra de otra inocencia, alada y sin galones. El alma blanca renunciaría a la retórica y el oro sería piel mestiza, tu voz sin espinas. Alma, una cita de Ledo Ivo, no sé nada de mí. Lo que puede el alma es desaprender, tanto que por error el cuerpo fue, y lo fue con indócil e impetuoso don de errar para perder peso. Gravedad. Nadie se refleja en la poesía salvo la sintaxis evolutiva del cuerpo al sol. Como brote vigorosamente verde del joven pinar, en el tupido bosque, vuélvese la caligrafía de las semillas sobre la sombra amable en junio. El aire es ligero y el rocío mañanero descose la transparencia del ser.
dejando que un perfume de intención rescate la inasible belleza, aún sin nombre. Sed. Bebo desplazando el rito del miedo con serenidad y gratitud de puma, en la orilla del nocturno río blanco. Bebo en la taza de luna negro sueño, bebo desplazando el sí del luego con libertad y lentitud de búfala, en la hora discreta de los vínculos. Bebo la amarga sombra de tu cuerpo, leo la muerte en los labios morados. Anciana madre que nace de mi sed, de vida y peregrinaje en el tacto, acuno a la hija que ha de parirme en las aguas borrosas del poema, ante el pavor de la muerte, editora. Mudez. El poema llega de lo mudo, del nudo del libro y su no letra, del árbol, el diamante, la lluvia. El poema se fuga de lo sentencioso. Es distinto lo que sentir, pensar, ser. Vivo del asombro que muta silencioso, siempre distinto, igual al engaño consentido de la urbe. Una palabra es una distancia, poema que me lleva a ti sin ti. ¿A dónde? Tú y yo nos anhelamos hogar. No se rendirá entonces el poeta. El animal paradójico desaprende, árbol que camina, pez que vuela. No hacer. Un esmero sin esmero, esmeralda. De puntillas van en hileras las sílabas que se entrecruzan y alejan. Ríen con las tildes tristes, húmedas, torcidas, a secarse en la extensa espalda blanca del cuaderno vivo de la ignorancia, a secarse en la terraza al sol rosado en la tarde más solitaria de agosto. Van, no dormidas ni alzadas, reposando unas junto a otras, reforman palabras y en algún momento quizás dijesen ¿qué? Por enfrente pasan bicicletas, nubes, la fragancia del polen, unas voces infantiles y luego, casi al anochecer, lo duende. Veracidad. Se aleja la verdad conforme el dolor se revela maestro y la locura ciencia. Se alejan raudos el coraje, la intrepidez, el placer más ofensivo. La efervescencia. Escribir tiene y mucho de intemperie. La intimidad al otro lado de la muralla, en el descampado, esa desnudez del animal pudoroso. Lo maldito bien dice. ¿Alguna vez robaste un bello diamante para lucirlo en la fiesta interior? Solo dime, como si fuera imposible juzgar, ¿qué sabes de lo incomunicable? Maldición que sana, salud del enfermo, nos permiten estar en ninguna celda. Deseo. Que la ofensa alejó a la palabra viva de la sociedad ruidosa, multitud acelerada, huera, amoral, neurótica. El poema no claudicó ante la mentira, se insilió en el libro y en lo solitario, se vacunó contra la violencia de las mercancías inapelables. Mundo y palabra contra la docilidad. La desobediencia es más natural que las servidumbres voluntarias, pero tan infrecuente como la gracia. Una caricia sin contraprestación cala en ti. A medianoche
desvelando así por el tacto la insurrección de Eros. Rentabilidad. La rentable posibilidad de ser malvado, aun en las más deplorables condiciones, pone a la ciudad contra el buen poema. Igual que verdad y poder se desmienten, la infancia de las personas sabias se alejó de la asamblea, de los jardines. El tumulto oirá al jurista y al teólogo, beberá de la copa del prestamista y la stripper, dormirá en las estancias del varón. Dirá hogar a la música de cristalinos huesos sin piel que rodea el umbral del delirio, picoteando entre los nudillos sangrantes. Esas manos no volverán a cavar, a escribir. Ese pico se romperá sin comprender el daño. Azar. Cuido del azar, no lo fuerzo. Rezo a sus insobornables diosas y canto sus logros. Lloro sus aniquilaciones. Es una fe emergente en nuestra osadía. Mi nuevo credo tiene sabor a menta. Un fuego azul viene y es lento fulgor. Ni miedo ni alegría aún. Asombro. Recupero con la atención a lo imposible la lentitud. Es la lección en el instante. La vida con la inexistencia se besan. Un ayuno silencioso sacia lo mudo y percibo la intensidad en la quietud y el devenir de una música ajena. Latido involuntario de doble corazón. Necesidad. Lo imposible de la posibilidad cargo sobre la espalda. Queda mirando atrás hacia esa nada y su lumbre de cenizas, y si se gira, ambos erramos en duelo, hereje y ciego, la distancia, lo quieto. Esa euforia enfriada que no se extingue y la sutil vibración que preguntará por ti, por mí, por la nóbil promesa del viento. La niñez que paladea la vida senil, la vejez que juega con las elecciones, el mundo sin aire. Dentro de la jaula es irreal la presencia del deseante y su huella cálida sobre el ausente. Lo real no será ensoñado, error, olvido. Economía. La poesía es química, signo y sonido, feroz ingenuidad del testigo besánico, asediado por contables penitenciarios. La poesía es quiebra, números rojos. Bajo arrestos administra y escribe con disimulada desconfianza letras que avalan un poema chico, de amor a pérdida. Borra su firma con el panóptico, el insolvente. Economía y química. Lo que transfieres, deuda impagable, magma de lo inusitado, vida y su incalculable valor de intercambio. Así, la paciencia en poetizar lo político, amar, devenir y osadía, reescribir la rareza, lo normal, no vida, de tanto cemento en flor. Pesadez. Llegó una cita de Juan Larrea: el hombre es la más bella conquista del aire. Lunes, y tan pesado fardo a la espalda, sobre los tejados pajarean las ensoñaciones, multitudinaria chiquillería revolotea, impune, alegre, solitaria. ¿Qué piensan? Esa turba insolente, querida e innata, impredecible, de autostopistas entre la algarabía, soñadores en las prisiones de la obsolescencia y servidumbres,
donde zurea lo infame y el aire es plomo. Ah, está el amor desconocido en su rumor. Se trata de lo fácil que es confundirse. Jauría al margen, diestro del decir. Jaula de cristal. Decir que, si lo amado es más que indecible, la urgencia contra lo nefando oscurece. La más ardua tarea desplaza lo dicho. Vuela. Decir, lo que a la luna que se esconde dicen las aves que madrugan en tus ojos con la confianza de los reencuentros, día a día en su vuelo hacia la nada. La plata que reflejas es la cuchara tibia de una reunión del amor y la distancia, el reposo de la belleza en lo frágil, la bendición del nombre, inexistencia. Acaricia el dedo de nubes grises aquí, en la frente bronceada de la pasión, esa luna mujer en rama de eternidad. ¿Hay lugar donde no seas tan necesaria? No hay tributo que cubra tu fulguración. El mundo existe desde tus palabras. Claridad. ¿Cómo es? La claridad de lo impreciso y la precisión que no se agacha, se alza, ante las frías miradas del juez y del teólogo, desobediencia, cabriolas de cuerpos desnudos, coreografías, las alusiones, las alucinaciones, dar un margen donde orillar, un lugar íntimo ante el policial límite. Inexpugnable lo femenino, ilumina el cuerpo, un riesgo ilegible, lo bello. Golpes, camisas de fuerza, terapias de shock. Ahora la suave voz interior que te despelleja, hace cinturones con tu piel, monedas de tus ojos. Mañana, muros esterilizados, pavor a lo invisible, virus y fe, la ley del más fuerte, del más cainita, densa claridad, pantallización del ser, extravíos. Hasta aquí. Bueno, pues es el momento de que, si os apetece preguntar algo, lo hagáis. Y yo voy a hacer también alguna pregunta. Sí, sí, sí. En tu texto ha aparecido una palabra que tú siempre has repetido como un soniquete, que es el vínculo. Sí. Para ti es muy importante el mundo de los vínculos que se genera entre las personas, los autores. Cuéntanos un poco esto, por qué es... Entiendo que se ha convertido también en un tema de tu poesía. Sí, sí. Vale, ánimo. Bueno, un día me vino así como, sin pensar evidentemente, me vino como una musiquilla. Pasa con los títulos de los libros. Todos los títulos de los libros que he publicado no han sido pensados mientras escribía el libro o a posteriori, sino que vinieron primero los títulos y luego empecé a escribir y no sé lo que está, y al final surgió. Bueno, pues un día me vino así como la salud de los vínculos. Bueno, entonces yo aquello lo anoté y durante mucho tiempo he ido pensando por qué eso me había calado tan fuerte o me gustaba, por qué me gustaba tanto sobre la salud de los vínculos. Entonces, bueno, fui relacionando diferentes cosas. La primera, tratar de comprender un poco lo que es la salud y lo que es la enfermedad. Y los valores positivos y negativos de la salud y los valores positivos y negativos de la enfermedad. Por ejemplo, en mi caso, ponerme gravemente enfermo consiguió hacerme cambiar, hacer un giro radical en mi estilo de vida a todos los niveles. Entonces, por la enfermedad llegué a una salud más profunda que la que puede propiciar pues, una cardiopatía, por ejemplo, ¿no? Una enfermedad de corazón, de arterias, etc. Digamos que el cuerpo
el cuerpo sabe, más sabio que lo que llamamos raciocinio. De alguna manera el cuerpo me forzó a tomar una decisión, y la decisión que tomé fue por la salud de los vínculos. Y la palabra de lo vincular, es decir, la relación que se establece con una persona o con un lugar o incluso con algunas ideas, me parece que es lo que define a las personas más que el hecho. Es decir, si yo tuviera que decir ¿qué es una persona? Bueno, pues un conjunto de relaciones que va más allá de esa primera unidad que vemos, que es, por ejemplo, Elena. Elena es Elena, su grupo de amigas, sus padres, profesores, vecinos, ¿no? Y todo eso conforman Elena, y conforme va creciendo Elena, van cambiando, algunos lazos se van fortaleciendo, sería la salud de los vínculos, otros por circunstancias se disuelven, desaparecen, ¿no? Y va evolucionando, y al final esa persona pues es la suma de esos vínculos. Y a mí me parecía, siempre he tenido la preocupación de por qué somos tan torpes viviendo, o conviviendo, mejor dicho. ¿Por qué somos tan torpes? ¿Por qué es tan difícil la convivencia, ¿no?, de las personas? ¿Y por qué es tan difícil la convivencia de las personas con el mundo animal, vegetal, etcétera, ¿no? Y llegué a la visión, y es lo que planteo en los textos, que es un problema de inteligencia vincular, ¿vale? Nosotros podemos tener dos tipos de relaciones o de vínculos, sanantes o enfermizos, ¿no? Es decir, unos vínculos que nos hacen, digamos, estar más contentos, más felices o mejor, ¿no? Nos mejoran el día a día, y otros que nos los complican, ¿verdad? A veces conoces a personas o estás en lugares que te ponen de muy mal humor, que te hacen sufrir, que te impiden ser como eres. Y bueno, esos vínculos creo que habría que soltarlos, ¿no? Habría que alejarse, habría que... Sin embargo, ocurre que hay algunas personas, algunos lugares o algunas ideas que me ayudan a, por ejemplo, descansar, dormir, descansar, más descansar que dormir. Dormir las horas necesarias para levantarte bien. Bueno, eso es vincular. Comer una determinada comida que mi organismo luego, la devolución es buena. También es vincular. Juntarme con un amigo, con una amiga, con la que cuando estamos juntos yo me encuentro mejor. Aunque es muy importante, en la concepción de la salud de los vínculos no se elude el sufrimiento, el dolor, la tristeza, las penas. No. Lo que pasa es que confieren otra experiencia. Ocurre en ese sentido, y por eso también aparece mucho en la poesía, que a veces escuchamos poemas que pueden ser tristes, porque es a lo mejor un poema a la despedida de un ser que amábamos y que murió, o la ruptura de una relación de pareja, o cualquier cosa que nos pueda entristecer. Pero fíjate, lo que diferencia el poema de un texto que no es poema es que cuando aborda estas cosas, digamos que nos permite, como el humor, eso sería igual al humor, por eso es tan admirable para mí el humor. El humor permite abordar algo terrible, pero que sea digerible, ¿verdad? Pues con la poesía ocurre lo mismo. Con la poesía y con la salud de los vínculos no te va a solventar la muerte de un padre, un buen amigo, un buen familiar. No te lo va a solventar. Se muere el padre y ese vínculo desaparece en la parte física, ¿no? Y hay un dolor, pero te lo hace como más llevadero, ¿no? Pues yo creo que, a lo mejor es una idea muy simple, pero creo que el principal problema, o problema por el que hay que partir en lo íntimo y en lo político, en lo social, es por sanar los vínculos, las relaciones. Es una filosofía, ¿no? Sí, es una filosofía. ¿Quién me están llamando? Ah, vale. Mira.
Justo te has empezado a meter en harina Sí. y una llamada casual. Sí, sí. ¿Tenéis algo que decir? ¿Os apetece? Sí. Sí, claro. Mira, fíjate, quería decir que, bueno, sin más, nada más que un apunte y una enhorabuena. La verdad que me quedo con una imagen de este recital, con una imagen poética tuya, y eso no siempre sucede. Muchas veces uno... Estoy sordo como una tapia. Sí, no, pues que me ha gustado muchísimo la imagen me ha gustado mogollón, hasta el punto de que quizás te hago muerto. Pero bueno, como te lo estoy contando, la de esa imagen que has Mejor, hecho porque tan es que yo bonita estoy sorda, en estos últimos poemas que has leído, la que decía en concreto: ¿has robado algún diamante para brillar en la fiesta interior? Sí. Me ha parecido fetén. Fíjate que, no, es verdad que muchas veces uno está escuchando, leyendo poesía, mogollón de imágenes son hermosas, las va palpando, tal, pero que sean tan precisas, tan concretas, tan hermosas y tal, pues no siempre sucede. Solo quería decirte Pues que me ha gustado muchísimo esta imagen y todo el recital, y que agradezco mucho porque además es el primer acto presencial que hemos hecho después de todo este lío, y es una gozada que sea contigo, la verdad. Muy bien, muchas Me gracias. alegro un montón de Carmen. verte. Muchas gracias. Esa imagen, enseguida, esa imagen tiene todo que ver con la salud de los vínculos. Todo. Hay otras partes de los textos que no, pero esa imagen sí. Esa imagen podría valer como definición o como... A ver, Elena. Facilita, que yo aprobé con un 5 matemáticas. Tengo una pregunta. ¿Lo que tú escribes lo sacas del corazón o de la mente? ¿Cuál? Perdón, repite. Dijimos que iba a ser fácil, A ver. Fácil no. A ver, sí, ha dicho que la... Que si lo que tú escribes lo sacas del corazón o de la mente. De la mente. Esa es una pregunta, es una buena pregunta, y además creo que es la pregunta que mejor podría explicar lo que no he sabido explicar hasta ahora en las preguntas que trataba tu padre, que yo compartiera con la gente qué es lo que hago, o por qué me interesa la poesía, o qué tipo de poesía hago, este tipo de cosas. Porque fíjate, normalmente nos vienen a decir, ¿no? Nos suelen decir que por un lado tenemos la mente, ¿vale?, que es razonar, y por otro lado tenemos el corazón, y que tenemos que escoger. Oye, ¿esto lo haces de corazón o lo haces de manera lógica? ¿No? Calculando. Y fíjate, hace mucho tiempo conocí a una mujer que vive en Madrid, que le hicieron más o menos una pregunta similar. Y ella se dedica al tema de las personas desprotegidas en Madrid, los que no tienen una casa, no tienen una familia, no tienen dinero, ¿no? Y ella está trabajando con estas personas desde hace más de 40 años. Y entonces ella dijo una cosa muy hermosa, que yo la agencié y la robé, porque cuando alguien dice una buena idea, lo felicito de la siguiente manera, me la quedo y la repito. Bueno, pues Lola, esta mujer, habló de un corazón, de un corazón, de una razón. ¿Cómo dijo ella? Vale, a ver, un corazón pensante. Eso fue dijo. Le preguntaron: todo esto que estás contando de tu experiencia de 40 años acompañando y esta gente y tal. Y ella dijo: mira, esto está escrito con un corazón pensante. ¿Por qué quería decir corazón pensante? Pensar es lo de la razón. No, a ver. Porque no tienes que elegir ninguna de las dos, porque el corazón y la mente se coordinan para escribir. Sí, efectivamente. ¿No? Ha dicho que se Está, sí, ¿no? Bueno, pues eso es. Vamos, Elena. Bueno, pues eso es. A mí me gustaría que fuera eso. Quédate para ayudarme por si alguien... Se combinan, claro. Quédate aquí, Ari. Bueno, si alguien tiene más preguntas, tengo una azafata nueva, porque le acercará el micrófono. Guapísima. Bueno, yo creo que ya has explicado. Sí.
Bueno, yo solo quiero decir que he visto que ha traído más de un ejemplar, pues si alguien quiere comprarse un libro, supongo que se lo podrá comprar. Sí, ¿hay algún librito? Pues si alguien que llevas algún recuerdo o algún... Sí, a mí me parece... Son a 10 euros, vamos, no... Y son por las buenas. Y son por las buenas. No, yo quería decirte que eso un poco lo que, en la línea de lo que decía Carmen, que efectivamente... Vale. Voy a intentar hilar otra vez la pregunta. Que en la línea de lo que decía Carmen, volver a arrancar con actos en público, siempre es un placer. Hacerlo con un amigo es mucho más placer. Hacerlo en mi casa es la carambola perfecta. Y sin más, dar las gracias a todos, a los que habéis venido y a ti. Y ahora querría retomar una idea que te he planteado al principio, que es la del el que cuenta las leyendas en la tribu, ¿no? El que cuenta las cosas. Y se ha generado un silencio, que a lo mejor esto que te pasa mucho, porque yo sé que te pasa, porque he estado contigo muchas veces, en el que todo el mundo, yo no sé si te están, con perdón, seguro que sí, te están entendiendo, pero están en tu tempo, no sé cómo decir esto, y eso está muy bien, y creo que es algo a celebrar, porque de eso habla la poesía, de sentir cosas, ¿no? No siempre de contar, creo. Yo, bueno, no sé, es que es bastante difícil que poder decir lo que uno pretende con la poesía, más allá que el compartirla, es decir, el leerla, ¿no? Porque se empobrece mucho. Cuando uno empieza a explicarlo así con un lenguaje coloquial, quizás se empobrece. Pero yo lo que intento cuando leo los poemas, es decir, lo que he ido buscando con la forma de leerlos, vuelvo a lo que comenté al principio, era con aproximar la poesía a la música, más que a la razón de un texto que podría ser un prospecto de medicina o una noticia de prensa. Aunque a mí me alimenta la noticia de prensa, o me alimenta el otro, pero es decir, que la poesía aspira a ser música, ¿no? No aspira a entenderse como cuando leo el periódico, que no, aspira a otra cosa, ¿no? No sé si habéis visto en algún momento, claro que habéis visto. Vale. Hay momentos que veis películas en las que no hay diálogo, pero la imagen enseguida os capta y os produce una emoción, ¿no? Por lo que están haciendo los personajes, por el paisaje, lo que combinan, ¿no? Bueno, pues mi forma de leer los textos trata de entrar en una atmósfera, de generar una atmósfera en la que, más que entender así racionalmente solo con la parte de la mente, que sea el corazón pensante, la sensibilidad, la que de alguna manera note una vibración o algo, aunque no se comprenda exactamente lo que te está pasando, que en algún momento dado algo una imagen, ¿no? Y luego en la relectura se puede avanzar o no de ese primer pellizquito, ¿no? Si hay suerte y pellizca, que sería lo mejor, no es fácil, ¿no? Los poetas presentes, ¿queréis aportar algo? Que hay todos muy silenciosos. Ese momento da igual el significado. Es tocar. Si no tocas, no. Y luego ya leerás y comprenderás, o harás tuyo el poema con otro significado. Claro, exacto. Tengo una azafata, para que os escuche. Muy bien, pues llevamos una hora aquí. Yo creo que está muy bien. Espero que no os hayáis aburrido ninguno. Yo sí. Sí, yo sí. Bueno, los menores espero que os compre algo para que os compense esta hora de sufrimiento. No, pero yo no sé si la pregunta te la ha soplado en la oreja tu padre antes de venir. ¿No? ¿Seguro que no? Pues entonces eres un peligro. Eres un peligro. Porque es una pregunta. Fíjate, porque has preguntado algo que es importante. Es importante para mí que lo hayas preguntado. Y creo que es importante para cualquier adulto. Y que lo verbalices tú, pues es para decir, caray, fantástico, ¿no? Eso es para que tú hagas las cosas y a ver cómo las La pregunta, haces. ya te digo, si lo escribes con el corazón o con la... Bien. Ya te digo, ¿has roto esto, Elena, con el corazón o con la mente? Bueno, Con ninguna de Bueno, estas. ya está. Yo creo que eso, que nos vamos a dar un aplauso entre todos. Todos para todos.
Muchas gracias. Gracias por Y muchas gracias, Víctor. Muchas gracias, Maite. Muchas gracias a todos y espero que este sea solo el primero de muchos encuentros. Claro. Que podamos, bueno, esto lo vais a poder disfrutar en las redes. Que vamos a subir el vídeo con el permiso de Víctor, porque todo el material es inédito y va a haber alguien, un chino tecleando lo que está contando. Pero bueno, Mira, aprovecho para decir, por ejemplo, que hay una poeta, dos poetas. Bueno, hay una poeta. Estaba pensando en dos personas, dos amigos, que si pasaran por aquí os impactarían mucho seguro. Es Arturo Borra con el libro Desde Lejos y Laura Giordani con Manca Terra, ¿vale? Manca Terra es un libro que, si os gusta el tema de la naturaleza, de la ecología, es de una sensibilidad y de una belleza y de una conexión. Eso sí que es conexión directa, es tremendo. Y luego el Desde Lejos de Arturo Borra. pues ojalá podamos disfrutarlos otra vez en Logroño, porque han estado en agosto clandestino y yo qué sé, Pues con a este- disfrutar y con este colofón y esta recomendación. Esta recomendación. Gracias a todos. Vale, chao. Venga.